Antes hemos comentado que toda la interacción que hay dentro de Classroom nos aparece siempre en Gmail. Pues bien, también nos aparecerá cuando nos puntúan algún trabajo. Aquí tengo José Control, calificación de invertebrados. Y por aquí tenía alguna más. Calificación de sumas y calificación de descripción. Si pincho en cualquiera de ellas, calificación de invertebrados, ya tengo ahí la nota, ha aparecido 9 de 10. He saltado muy rápido, pero se ha visto. Bueno, pero aquí ya la tenemos, 9 de 10. Puedo volver a ver, entregar el trabajo, cambiarle, si veo que la nota me la han puesto muy baja, pues puedo volver a entregarle y demás, y le cambio, le pincho, le cambio y le entrego. Y ahí tengo pues la nota de ese trabajo. Las notas de los demás trabajos, si me voy de la misma manera, me voy a cualquiera de los trabajos que he hecho y que ya están puntuados, por ejemplo el de las sumas, y le digo ver tarea, pues ahí tengo otra vez la nota, 3 de 3 y lo mismo. Puedo volver a añadir o crear algo o entregarle. Desde aquí también puedo hacer comentarios directamente con el profesor. Esos comentarios son privados y solamente los veremos el profesor y yo. Puedo hacer algún comentario sobre la nota que me ha puesto o algo parecido. Bien, y si volvemos a Gmail, hemos recibido también, nos vamos a recibidos y hemos recibido otro correo un poquito especial. Nos dice, recibe resúmenes de Google Classroom por correo electrónico. El profesor ha invitado al tutor del alumno, en este caso es con el mismo correo electrónico, pero puede haber algún caso que el alumno utilice un correo electrónico y al tutor, al padre, le invites, o a la madre, los invites con otro correo electrónico y quiera recibir resúmenes semanales o mensuales de la actividad en Classroom. Entonces, he recibido el correo solicitándome ser tutor de Google Classroom, recibirás un resumen semanal sobre el avance de José. Bien, pues le digo aceptar. Si no soy el tutor que se ha equivocado ahí, pero normalmente pues estará bien. Le digo aceptar y bien, recibe resúmenes de Classroom por correo electrónico. Ha recibido una invitación para que llegue resúmenes por correo electrónico. Le digo que aceptar. Y bien, aquí tengo cada cuánto tiempo voy a recibir las comunicaciones. Recibiré comunicaciones de Google Classroom, del trabajo que hemos realizado y demás, y la frecuencia puedo elegir que sea semanalmente, que sea diario o no recibir notificaciones. Elijo la que me convenga de ellas y si pongo, por ejemplo, a diario, pues diariamente recibiré notificaciones de Google Classroom diciéndome pues el avance, las tareas que ha habido ese día o lo que hemos hecho, lo que se ha hecho en clase ese día.